La importancia de distinguir eh, lo que es conocimiento adecuado de lo que no es importantísimo para Descartes una vez que pone en tela de juicio precisamente el conocimiento sensorial. Veamos, veamos cómo es que esto procede en Descartes. Una de las cosas que Descartes dice es que realmente eh, el, el conocimiento sensorial nos puede engañar. Por ejemplo, cuando estamos dormidos o cuando estamos despiertos, muchas veces nosotros generamos reacciones a partir de cosas que nos parece que están presentes indistintamente en la vigilia o en el sueño. Y esto a Descartes le llama poderosamente la atención, porque parece ser que efectivamente, si no podemos hacer la distinción entre el estado de vigilia y el estado de sueño, entonces bien podríamos estarnos engañando a propósito de lo que conocemos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque en última instancia uno puede vivir en, en, en una pura ficción. Obviamente, me imagino que uno podrá traer a colación ejemplos como Matrix, a propósito de que por medio de lo que nosotros creemos real, de lo que nos rodea, podemos generar una serie de nociones que es completamente inadecuada con lo que realmente existe. Ahora, esta pregunta de si lo que ocurre en la vigilia o en el sueño se pueden distinguir entre sí es una pregunta importante también para la época de Descartes. Poco tiempo antes de que Descartes se preguntara esto en las meditaciones metafísicas, se lo estaba preguntando también Calderón de la Barca en la obra esta, La vida de sueño, que me imagino que ustedes conocerán. Eh, la pregunta importante acá es si efectivamente hay algún criterio mediante el cual nosotros podamos realmente distinguir lo que soñamos de lo que conocemos cuando estamos despiertos. Por ejemplo, eh, vamos a ver, ¿quién les dice a ustedes y quién me dice a mí que nosotros en este momento realmente estamos despiertos y en clase de metafísica? ¿Cómo podemos generar nosotros algún tipo de seguridad a propósito de que el segundo semestre efectivamente ya empezó? No podría ser que todo lo que nosotros creemos que aconteció durante este segundo semestre lo hayamos soñado, sea parte de un sueño y que en este momento estemos realmente a las 3 de la mañana todavía dormidos el día antes de empezar el segundo semestre. ¿Cómo Um, podríamos, cómo podríamos estar seguros que no estamos soñando que en este momento yo les estoy haciendo esta pregunta? Se puede hacer por varios parámetros, sobre todo porque uno de los sueños no tiene noción del tiempo y normalmente los sueños usted aparece en un espacio, lugar determinado y simplemente sigue la secuencia. En vez podemos recordar que cómo llegamos en donde estamos en este momento, podemos leer la hora y tener noción de ciertas cosas, podemos eh, ver detalles, por ejemplo, si ahorita rompemos un vaso, se va a romper en muchos pedacitos muy pequeños. Dentro de un sueño, el cerebro no es tan atento como para dibujar o imaginar tantos pedacitos, por lo que se romperían tres. O sea, hay parámetros para establecer que esto no es un sueño. Ah, interesante eso de los pedacitos. Ahora, ¿no les ha pasado? Vamos a ver, antes cuando uno salía más, ¿ya? Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó muchas veces. Qué sé yo iba de mi casa a la universidad y de pronto cuando caía en cuenta, yo recordaba que había salido de mi casa porque había estado en la casa en la mañana y recordaba y estaba claro de que ya estaba en la universidad porque efectivamente en ese momento estaba en la universidad. Pero si quería reconstruir propiamente hablando de esa experiencia, no lo podía hacer. O sea, realmente no había puesto atención en lo que había ocurrido en el intermedio. Entonces, y claramente se supone que es una situación en la que estaba despierto, ¿me explico? Maric. Inception lo menciona un poco con lo de que, hey, ¿recuerdas cómo llegamos aquí? Ajá.
También, por efectivamente. cierto, lo que dice de que el cerebro no puede recordar muchos pedacitos, a veces las cosas se parten en dos, una cosa se cae y se parte en dos pedazos. Sí. Y a veces, y también es muy cierto que cuando uno está soñando, y también lo he escuchado de que aparentemente aplica cuando uno está soñando, uno cree que es la realidad, uno no la cuestiona, Ujú. en general, muchas veces. Bueno, no todo el mundo, pero en general. También, por ejemplo, yo sé que cuando uno está alucinando o drogado, uno siente que todo es real. Después, cuando uno despierta, uno dice, ah, no, esto claramente no era real, pero es en el momento. Así que por eso podemos decir cómo sabemos que el mundo es real. Ah, y usted mencionó la Matrix, ¿no? Y Sí. es que eso va es que esto mismo va con la teoría, perdón, no es teoría, es hipótesis, la hipótesis de la simulación, no me acuerdo en ese momento quién la propuso, pero se basa de nuevo en en esta, la Premisa. idea del sueño, en esa premisa, pero es la idea de que, ¿qué tal si somos cerebros en un frasco y todo el mundo, qué tal si somos cerebros en frascos y todo el mundo es en realidad una simulación? ¿Cómo sabemos que ese no es el caso? Eso se presenta en muchos medios, por ejemplo en The Matrix, es una película que salió hace poco, se llama Free Guy, creo que tal vez todavía está en cines, no sé, Ujú. también también toca el tema de qué es real, qué es fantasía, qué tal si somos NPCs en un videojuego. ¿Quién es real, digamos, por ejemplo? Sí, sí. ¿Qué tal si todos somos NPCs en un videojuego y unas cuantas personas son los jugadores? Exactamente. Eh, También hay una Profe, película que se llama Existence que se trata de eso. Eso se trata mucho en los medios. ya. Nada más, y ya te doy la palabra, Marlon, para hacer aquí, para hacer un comentario en relación con algo que mencionó Maricruz. Eh, Esto de la realidad, de lo vivido de la realidad, pero también esa vivencia también se genera en los sueños. O sea, le pongo un ejemplo. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes alguna vez ha tenido una buena pesadilla? Pero esas pesadillas, en serio, con cosas que uno, digámoslo así, habitualmente sabe que no son reales, ¿ya? Este, por ejemplo, yo de niño, y aquí les cuento, yo de niño tenía recurrentemente una pesadilla con un bicho que veía en una serie que era bastante habitual y bastante cotidiana cuando yo era niño, que era la serie de He-Man. Y yo tenía una pesadilla recurrente con Molcrom, uno de los monstruos que aparecía en uno de los capítulos. Y les aseguro, cuando yo tenía esa pesadilla, yo me asustaba en serio, en serio. Ya yo después me despertaba, y despierto sabía que Molcrom no es real, es ficticio. Pero mientras estaba soñando, la sensación que yo tenía era de un gran miedo. Y Descartes esto lo trae a colación en el sentido de que mientras estamos dormidos, igual tenemos representaciones que tienen que ver con la experiencia que generamos de manera muy similar o de manera igual a cuando estamos despiertos. Y ese es un ejemplo que es muy interesante. Marlon. no, profe, yo quería preguntarle si al final, bueno, no es en su opinión, si al fin y al cabo siquiera podemos estar seguros de la existencia de algo, porque entiendo que Descartes, de ahí viene la famosa frase, ¿no? Pero es que los argumentos esbozados hasta ahora, al menos a mí lo que me prueban es que hay diferentes grados de percepción cuando uno duerme y cuando uno, o diferentes grados de actividad mental, por así decirlo. Pero es que yo puedo seguir tirando para atrás, ¿no? Decir que, digamos, si al menos hay un ser pensante, decir que ese ser pensante es, no sé, algo así como algún tipo de Dios que lo ocupa todo, o alguna otra materia que lo ocupa todo, digamos, una computadora. Es que Descartes no tenía computadora, Descartes no puede decir computadora. Yo sí, yo puedo decir que todo es lo del NPC, ¿no? La computadora piensa por todos los NPCs. Pero ese es mi problema, digamos, al fin y al cabo podríamos estar siquiera seguros de nuestra propia existencia. Entiendo que en Descartes sí, pero allá en Descartes. Sí, a eso vamos, a eso vamos. Vamos a ver un par de contenidos a propósito de qué cosas efectivamente, a pesar de que estemos en vigilia o en sueño, no son susceptibles de ser dudadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál sería un fundamento como para poder
distinguir, digamos, niveles de certeza. Entonces, si quiere, desarrollemos un poco más el argumento de Descartes para que veamos eso. El punto es, Descartes dice, realmente no importa si estamos dormidos o si estamos despiertos, si estamos en vigilia o si estamos en el sueño. Para Descartes hay ciertas cosas que son invariables. Por ejemplo, el hecho de que un triángulo tiene 3 lados. No importa si estamos soñándolo o si estamos despiertos. No importa qué tan abigarrado sea el sueño que tenemos, nosotros, si soñamos un triángulo, lo vamos a soñar de 3 lados. Punto. No importa qué tan extraño sea el sueño, si soñamos un círculo va a ser redondo y no cuadrado. No importa qué tan extraño sea el sueño que estemos haciendo o que estemos soñando, si nosotros pensamos en un cuadrado, sus 4 lados van a ser iguales y sus 4 ángulos también. ¿Ya? Y a partir de ahí Descartes dice, ven, entonces hay ciertos contenidos que no importa si estamos en vigilia o si estamos en sueño, se van a mantener constantes. Entonces, a partir de ahí, Descartes empieza a atisbar al hecho de que parece ser que sí hay ciertos contenidos de los cuales podemos tener una certeza absoluta. No importa si tenemos, si los sentidos nos engañan, no importa si los sueños son extraños, no importa nada de eso. Ese tipo de contenidos se mantienen constantes y son absolutamente, su nivel de certeza se mantiene constante independientemente de la situación en la que estemos. ¿Se entiende eso? Y con eso empiezo a responderle a Marlon. Hay ciertos contenidos de los cuales sí podemos tener una certeza completa. Sí, pero tiene razón, me olvidé de eso. De hecho, entiendo que por ahí va el argumento cartesiano a favor de la existencia de Dios, pero es que ese argumento me molesta mucho. Entonces me olvidé, tiene razón, me olvidé completamente eso. Ya ahora sí, ya. Por ahí empezamos, Gracias, Ahora, con todo gusto. Ahora, veamos un contenido que sigue, que es importante. Y aquí les voy a hacer una pregunta. A ustedes que les gusta tanto participar, mi pregunta es, ¿tienen ustedes un cuerpo? Ojo la pregunta. Y es pregunta, de verdad. Por ejemplo, Maricruz, Marlon, Valentina, que hoy han participado, Fabricio, ¿ya? ¿Tienen ustedes cuerpo? ¿Tienen ustedes ojos? ¿Tienen ustedes nariz, cuello, barbilla, pelo? ¿Qué significa esto? A ver, en el chat. En el chat Marlon dice que él piensa que sí. Valentina, Fabricio. Es que etcétera. sí, tenía una pregunta, es que, ok, es que yo estoy en un curso de filosofía del cuerpo y eso me lleva a preguntarme en qué sentido, porque literalmente el cuerpo implica demasiadas cosas. Claro. Por ejemplo, también están los cuerpos inmateriales, o sea, un cuerpo de leyes sigue siendo un cuerpo, así que especifico un poquito. O mejor dicho, no sé, respóndame usted desde lo que entendería hasta el momento. Considero de que... ¿Tiene usted ojos? Sí. ¿Tiene ojos? Sí. Ok, perfecto. ¿Tiene manos? Efectivamente. ¿Tiene dientes? O sea, tenemos un cuerpo. Ajá, tenés un cuerpo. Ok, perfecto. Responder afirmativamente a esta pregunta, o responder negativamente a esta pregunta, lo sitúa uno al frente de Descartes. ¿Ya? Lo sitúa uno al frente de Descartes. Por ejemplo, nosotros estamos en una cultura donde de alguna manera decir que tenemos un cuerpo nos sitúa frente al cuerpo como si el cuerpo fuera algo externo a nosotros o como si nosotros nos pudiéramos distinguir del cuerpo. ¿Ya? Incluso muchas veces nosotros nos explicamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, como si somos realmente lo que va por dentro. No sé si han escuchado ese tipo de explicaciones, ¿verdad? Somos ese algo que está dentro y el cuerpo de alguna manera es que un contenedor o es
algo con lo que nos relacionamos de alguna manera. Porque tener algo es de alguna manera relacionarse con ese algo que uno tiene, ¿se entiende? En realidad sí. Ok. Y vean, por ejemplo, si ustedes lo piensan, por ejemplo, con un órgano que para nosotros es muy externo, porque siempre generalmente lo tenemos al frente, son las manos, ¿ya? Las manos. Uno tiene las manos al frente y cuando uno se piensa a sí mismo, se piensa más o menos como, y ojo, aquí en el cuadrito que estoy yo, uno se piensa más o menos aquí, en la cabeza, especialmente como en los ojos, ¿ya? Cuando uno le dice a alguien, véame, pero véame, uno no le está diciendo, véame las manos, uno no le está diciendo, véame, pero véame, no le está diciendo, véame los pies, uno le está diciendo, véame a los ojos, como para sentir que de verdad nos están poniendo cuidado a nosotros, ¿se entiende? Bueno, eso es de alguna manera muy, muy cartesiano, porque para Descartes va a haber dos principios explicativos muy importantemente separados, muy importantemente relacionados, muy, muy importantemente interactivos entre sí, que va a ser por un lado la mente y por otro lado el cuerpo. Ahora, una explicación más contemporánea, y por eso les hacía la pregunta era completamente para ubicar un poco este tipo de discusiones. Cuando a uno le preguntan que si uno tiene un cuerpo y uno responde afirmativamente es porque siente como que se relaciona con el cuerpo como se relaciona con algo externo, pero realmente el cuerpo no nos es externo. Y más contemporáneamente, uno diría, a propósito del curso que está llevando Valentina, de la filosofía del cuerpo, uno más que decir que tiene un cuerpo, uno dice que uno es un cuerpo. ¿Se entiende? Pero en Descartes, decir que uno es el cuerpo no tendría el sentido que tiene para nosotros. De hecho, Descartes no estaría de acuerdo. Para Descartes, uno es primordialmente una mente. Y en ese sentido, uno es una mente y tiene un cuerpo. ¿Se entiende? Profe, lo puedo molestar, ahora sí es una molestia. Adelante, por favor. Puedo pedirle que me explique, es que sí me interesa, la diferencia entre alma y mente. Y bueno, no sé tanto en espíritu. Es que entiendo que, bueno, en Aristóteles usted nos contaba que él usaba usía y de ahí se derivaron un montón de palabras. Sí. Pero es que entiendo que en latín sí se usaba mens y anima. Y sí son dos palabras diferentes para mente y alma. Entonces sí me interesa un poco esos conceptos. Sí, en Descartes, de hecho, tenemos alma, espíritu y mente. El asunto es, desde Descartes, la distinción no es tan tajante, porque Descartes, por ejemplo, Descartes tiene un texto que se llama Reglas para la Dirección del Espíritu, y es un tratado de epistemología que tiene que ver con cómo conocer de la mejor manera. Es evidente que ahí espíritu y mente son sinónimos. En algún momento Descartes habla de espíritu o de mente, ¿ya? Y lo menciona en latín y en francés también indistintamente. Entonces, en Descartes, la distinción entre espíritu y mente no es, no es fácil de hacer, digamos, no es bueno, realmente, la verdad, yo no he encontrado una sola explicación a donde aparezca espíritu, alma y mente en la cual sea fácil realmente hacer una distinción entre ellas, ¿verdad? Pero en Descartes, casi que como les decíamos anteriormente, son básicamente sinónimos. Mente, espíritu, es ese principio interior no material que se identifica con lo que somos, Marlon. Ah, ok, y eso no tiene que ver nada con literalmente el cerebro, es decir, la mente me ocupa todo el cuerpo, no solo mi cabeza. Es que el punto es la mente no ocupa el cuerpo. Ocupar es un verbo que tiene que ver con espacio. Eh, uno ocupa un espacio, quiere decir que uno que tiene ciertas dimensiones está dentro de ciertas delimitaciones. Por ejemplo, yo ocupo menos espacio que voy a poner, por ejemplo, a un ex compañero mío de la universidad, Alexander Telles. Alexander Telles mide metro 95. Bueno, no importa. Pues es enorme.
¿verdad? Alexander ocupa mucho más espacio que yo, ¿verdad? En ese sentido. Ocupar, que la mente ocupe todo el cuerpo, no sería un verbo muy apropiado, porque la mente, en tanto que es inmaterial, no ocupa lugar alguno, porque solo lo material ocupa espacio. Ahora, el punto es lo que vos mencionás a propósito del cerebro en Descartes, para la época de Descartes, siglo XVII, no hay una completa claridad a propósito de cuáles son las funciones propiamente hablando cognitivas del cerebro, ¿ya? De hecho, por ahí Descartes nos mete un golazo con la glándula pineal, que yo les voy a comentar ahora más adelante, pero es porque no se tiene, está apenas en pañales, por así decirlo, nuestro conocimiento más moderno de la fisiología del cerebro, ¿verdad? Entonces, hablar de una mente es como hablar de una capacidad que lo único que es pensamiento, no es materialmente vinculada en Descartes. ¿Qué quiere decir esto? Reducir la mente a cerebro en Descartes no es posible, porque el cerebro es una cuestión material. Para encontrar, vamos a ver, yo no sé si es por desinformación de mi parte, pero hasta donde yo conozco autores, el primero en que menciona así ya directamente el cerebro como la sede de las capacidades intelectuales es Schopenhauer, siglo XIX. Ya Kant habla del cerebro en algún pasaje de la crítica de la razón pura. En Descartes esa distinción es sumamente vaga, no hay tal cosa. Ok, entonces sí voy a pensarlo más como el alma, ¿no? Que uno tiende a ver desde el alma, no sé si cargarlo del sentido, porque Descartes entiendo que era muy teísta, no sé si cargarlo del sentido teológico, pero voy a pensarlo como el alma, porque el alma lo tendemos a ver como algo menos, Sí, como una figura. sí, con un gran pero, Marlon, con un gran pero. Recuerde que aquí también hay maneras filosóficas de abordar algunos términos, aun cuando también tengan contenido teológico. Por ejemplo, no es lo mismo decir Dios cuando estamos hablando de un Dios en términos meramente filosóficos que cuando decimos Dios en términos teológicos o religiosos. De la misma manera, no es lo mismo decir espíritu en términos religiosos que en términos filosóficos. No es lo mismo decir alma en términos filosóficos que en términos religiosos, aun cuando muchas veces sean cercanos entre sí. Entonces, esa es la única salvedad que yo le haría. Sí, aquí alma, mente, espíritu, resuenan, bueno, especial alma y espíritu resuenan a ciertos contenidos que son religiosos y claro, uno pues le salta todas las sospechas del mundo, en tanto que Descartes era creyente, era católico, etcétera, etcétera. Pero hay que hacer esa salvedad también de cuándo de aquello de lo que estamos hablando tiene también una intencionalidad más filosófica que religiosa o teológica. Entonces nada más hay que tener esa precisión, esa previsión explicativa. Sí, me marqué como 3 anacronismos muy feos, perdón. Es simplemente un cuidado técnico que hay que tener, sí. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, con Profe, todo gusto. Adelante. vieras que algo que usted nos preguntaba sobre si teníamos un cuerpo, yo le había dicho que sí, o sea, yo estaba diciendo sí en mi mente, sí tengo un cuerpo, Ajá, pero, sinceramente, ya después de detenerme a pensarlo, yo siento que soy más un cuerpo, o sea, yo soy la carne de la que estoy hecho y mi cerebro soy yo, digamos, y el resto de mi carne, porque yo cada vez entre más he ido aprendiendo y esto que mis pensamientos, mis decisiones y mis gustos, todo tiene una carga muy grande genética, hormonal, digamos que de repente me gusta comer ciertas cosas y a los seres humanos en general porque nuestro cuerpo lo necesita. sí, O sea, nos gustan las grasas porque por una razón biológica, nos gusta el sí, azúcar por una razón biológica. sí, No es que yo pienso en un helado y yo digo, qué rico el helado porque sabe rico. No, me sabe rico porque hay una razón biológica. sí, O no sé, me amo a mi novia, me gusta mi novia, pero también es por una razón biológica, porque depende de la carga hormonal que yo tuviera, podría gustarme otro género o ambos géneros. O sea,
afecta un poco, no es definitivo, pero esas cosas influyen mucho, ¿verdad? Hay estudios que demuestran ese tipo de tendencias. Y a propósito de eso Entonces, último, también le digo sí, pero no lo comente nunca si lo que quiere es ponerse romántico, por favor. Ya, nada más, así, ya, sí, sí. ¿verdad? No, no, no. Ah, Entonces, sí, digamos, lo que quiero decir es eso, nada más que yo cada vez aprendo, entre más aprendo, veo que mis decisiones no son una mente aparte, digamos, no una mente aparte del cuerpo, sino que el cuerpo tiene, o la carne, digamos, mi cerebro, todo, tiene una fuerza gigantesca subconsciente o, ¿verdad? Más grande de lo que uno creería. O sea, las decisiones que uno toma son menos racionales a veces de lo que uno piensa. Sí, ahora, voy a decir así una cosa muy rapidita antes de darle la palabra a Maricruz. Este, sí, vamos a ver, también depende de ciertos principios, digamos, a partir de los que uno parta, cómo uno explica este tipo de cosas. Por ejemplo, explicar qué es una mente es algo en lo que todavía no hay acuerdos, realmente no estamos en capacidad de explicar completamente lo que es una mente. Y lo menciono por esto, porque vamos a ver, quienes tenemos una explicación materialista de las cosas, quienes, por ejemplo, no creemos en la existencia de lo no material, digamos, de lo no material en el sentido de lo que esté más allá de lo material, entramos siempre en aprietos para explicar cosas no materiales como una mente, ¿verdad? Porque la mente no se agota en lo que es las funciones cerebrales, parece que hay algo más, pero no hemos podido en última instancia explicarlo a partir de solamente principios materiales. Y para eso le recomendaría el texto de La conciencia explicada de Daniel Dennett, donde tiene que ver con estos problemas. Me parece que le encantaría. Maricruz. sí, lo que quería hacer era un comentario con esto de que si uno tiene un cuerpo, uno es un cuerpo. Es una frase que había escuchado por aquí. ¿Es que mis amigos me odian o es que no he comido? ¿Es que tengo ansiedad o es que necesito dormir? Ajá. Como que cada una de esas cosas está en función de ciertos parámetros que me condicionan, digamos, materialmente. Exactamente, las necesidades físicas afectan nuestro pensamiento, nuestras percepciones Nuestra interpretación de las cosas, claro. de la realidad. Sí, sí, sí. Sí, mucho hay de eso, por supuesto. Mucho hay de eso. Bien, entonces, ahora, ¿por qué traer a colación este tipo de problema? Precisamente porque Descartes en la segunda meditación, que titula De la naturaleza del espíritu humano y de que es más fácil de conocer que el cuerpo, básicamente Descartes lo que hace es poner en tela de juicio la existencia o la inmediatez del conocimiento de la existencia material, de nuestra existencia material. El punto de Descartes dice, vamos a ver, pensemos en todo lo que nosotros conocemos gracias a que, gracias a que tenemos un cuerpo. Entonces, supongo que todas las cosas que veo son ficticias, que no hay nada cierto, ¿verdad? Eh, Descartes, cuando está haciendo eso, dice que los atributos del cuerpo se pueden separar. ¿Por qué? Porque son atributos que no son necesarios. Lo que yo hago, o sea, lo que hago a partir del cuerpo o lo que me explica a partir del cuerpo puede variar sin afectar lo que yo soy. Por ejemplo, corporalmente yo ocupo un espacio, pero ese espacio puede ser en el que estoy en este momento, aquí al frente de la cámara, o puede ser, qué sé yo, en el comedor de la casa, o puede ser en San Pedro Centro, o puede ser en Liberia, Guanacaste, ¿verdad? Yo puedo ocupar distintos espacios, pero parece ser que ocupar un espacio es necesario para un cuerpo, pero cuál sea ese espacio en específico es completamente irrelevante. Y el cuerpo siempre está ocupando un espacio de manera contingente en el sentido de que puede estar en un lugar o en otro. También yo puedo estar en una situación o en otra, yo puedo estar de pie o sentado. Y ni estar sentado ni estar de pie es completamente necesario para que yo sea lo que soy. O yo puedo estar en movimiento o quieto. Y ni estar quieto ni estar en movimiento definen lo que soy.
Entonces, Descartes lo que dice es, yo puedo empezar a negar todo aquello que logro gracias al hecho de que tengo un cuerpo o al hecho incluso de que soy un cuerpo. Parece ser que, entonces, diría Descartes, lo corporal es, en algún sentido, susceptible de ser dejado de lado. A eso es a lo que se refiere con que los atributos del cuerpo se pueden separar. Pero cuando Descartes se pasa a hacer ese mismo ejercicio con los atributos, ya no del cuerpo, sino de la mente, él dice, ah, caramba, parece ser que yo no puedo dejar de hacer lo que hago con la mente. ¿Por qué? Porque en última instancia, lo que yo hago con la mente es pensar. No importa cuál acción esté haciendo, siempre con la mente yo lo que hago es pensar. Y yo no dejo de pensar. No importa lo que haga. Si yo, no sé, si yo estoy entendiendo algo, estoy pensando. Si yo estoy explicando algo, estoy pensando. Si yo estoy simplemente percibiendo algo y acomodándolo mediante el entendimiento, lo estoy pensando. Entonces, yo siempre aparezco pensando, o sea, desde el punto de vista de lo que es una mente, yo siempre aparezco pensando. Y no hay manera de que yo deje de actuar como ser pensante, o sea, yo siempre estoy pensando. Por lo tanto, la acción de la mente, que es pensar, yo es así que no la puedo dejar de lado, así como yo puedo dejar de lado las acciones corporales, las acciones materiales que llevo a cabo con el cuerpo. Y esto es lo que establece en Descartes lo que vamos a llamar como propuesta ontológica el dualismo. El dualismo cartesiano lo que hace, lo que explica es que existen dos sustancias que son separadas e irreductibles entre sí, que son, por un lado, la res cogitans, que significa la sustancia que piensa, la cosa que piensa, o la res extensa, o sea, la sustancia extensa, la sustancia que tiene tres dimensiones, que ocupa un espacio, que es corporal. Y en ese sentido, por ejemplo, cada uno de nosotros se puede explicar como cuerpo y mente. Pero el cuerpo y la mente son irreductibles entre sí. Ni el cuerpo hace lo que la mente hace, ni la mente hace lo que el cuerpo hace. Y por eso es que la explicación, decimos, es dualista. Existen dos sustancias. Cuando decimos que existen dos sustancias, lo que decimos es que entre las dos sustancias hay una distinción real. Que haya una distinción real entre ellas significa que son dos tipos diferentes de sustancia. Una, como característica principal, tiene la extensión. Y la otra, como característica principal, tiene el pensamiento. La mente, la res cogitans, la sustancia que piensa, es inextensa. Y la res extensa, que bueno, evidentemente es extensa, no es con ella que pensamos. ¿Se entiende esta distinción? ¿Se entiende lo que es dualismo? Sí. ¿Habrá alguna pregunta? Sí, profe, ¿puede repetir un momento? Es que me puse a buscar el libro y está buenísimo. Ok. Y me dejé llevar un toquecito como por los títulos y al final ya tiene muchas imágenes y todo, está muy bueno. Sí, básicamente el dualismo es la explicación que sostiene que existen dos tipos de sustancia, la mente y el cuerpo, y que son distintos entre sí por lo que pueden hacer cada uno de ellos, ¿verdad? En ese sentido siempre traigo a colación un ejemplo. Me imagino que ustedes alguna vez habrán escuchado esto de viajes astrales y cosas por el estilo, de la gente que se desdobla, que se sale del cuerpo, y es muy curioso. Porque si ustedes revisan todas las imágenes que utilizan, es como que uno se sale, primera cosa, se sale del cuerpo, o sea, el espíritu se sale del cuerpo, y como que ve al cuerpo ahí a donde queda acostado o donde quiera que esté, y después como que se va por ahí a dar un paseo, ¿no? Y después vuelve y se vuelve a introducir al cuerpo. Lo que pasa es que la mente
el espíritu o el alma, tal como lo estamos viendo en Descartes, una característica que tiene es que no es extensa. Por lo tanto, no es que tiene una ubicación ni adentro ni afuera del cuerpo. No es que se sale o que entra al cuerpo. En ese sentido, el cuerpo no podría ser un contenedor de la mente, porque la mente no es algo susceptible de ser contenida. Algo que es susceptible de ser contenido tiene que ser necesariamente extenso. Esto de los viajes astrales, además, dicen un montón de cosas, como por ejemplo de que se ven a sí mismos, ven el cuerpo desde fuera. Verlo desde fuera, además de que los pone en una ubicación, lo cual es extraño porque algo inextenso no tiene ubicación, además, ven. Y ver es una función corporal. Y además se desplazan, que también es una función corporal. Bueno, eso es porque en ciertas explicaciones esta noción de cuerpo y mente no están realmente bien diferenciadas explicativamente. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, pero sí, él hace una dicotomía, digámoslo así, Entre del cuerpo, cuerpo y alma. efectivamente. Aunque no lo fundamenta, o sea, no se puede realmente, nadie lo ha hecho, ¿no? Porque, como usted dice, es algo complicado, digamos. Sí, no es complicado, es imposible, porque vamos a ver, si uno es material y el otro no lo es, entonces el problema es cómo es que podemos garantizar que algo material tiene efecto sobre algo inmaterial. Por ejemplo, el cuerpo sobre la mente. Y de manera inversa, ¿cómo es que podemos decir que la mente puede tener un efecto sobre el cuerpo si la mente es inmaterial y el cuerpo es material? Ahí hay un momento donde la explicación no es suficiente, porque no sabemos cómo es que podemos pasar de lo material a lo inmaterial y a la inversa. Tampoco sabemos cómo es que podemos pasar de lo inmaterial a lo material. Y por eso es que les decía lo de la trampa que nos hace Descartes con la glándula pineal. En el tiempo en el que Descartes estaba explicando esto, no se sabía muy bien para qué sirve la glándula pineal. Y Descartes lo que dijo es que en la glándula pineal es en el lugar a donde se da esta interacción entre cuerpo y mente, a donde se conjuntan cuerpo y mente. Y como nadie sabía realmente para qué diablo sirve la glándula pineal, entonces la gente como que dijo, bueno, está bien, seguro, por ahí va. ¿Se entiende? Entonces, es un problema esto del dualismo cartesiano. Es un problema fuerte, tanto epistemológica como metafísicamente. Ahora, Descartes lo que dice es que es evidente que yo no puedo separarme de la acción, propiamente hablando, que lleva a cabo la res cogitans. En este sentido, entonces, el punto es que no importa qué es lo que pase con la mente siempre va a estar pensando. Por lo tanto, Descartes lo que dice es, por ahí dice en algún momento que yo no soy este conjunto de órganos que se llama cuerpo. No soy nada que tiene que ver con algo que esté esparcido en esos miembros, sino que soy, propiamente hablando, soy alguna cosa, pero que no es corporal. Y Descartes dice, soy una cosa que duda, que entiende, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina y que percibe. Y por lo tanto, dice Descartes, es evidente que yo existo en tanto que cosa pensante. ¿Por qué? Porque evidentemente no importa qué pase, siempre que esté pensando, es evidente que existo en tanto una sustancia que está ejerciendo la acción del pensamiento. Por eso es que Descartes dice la frase famosísima de cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, existo. Pienso, luego existo. Cualquiera de los verbos que tengan que ver con pensar me afirman como ser pensante. ¿Qué sé yo? Pienso, existo. Si dudo, existo. Entiendo, existo. Por eso es que incluso cuando dudo de mi propia existencia como ser pensante, el dudar de que yo existo evidencia que existo. ¿Por qué? Porque para que la duda exista tiene que haber algo que esté dudando, y en ese caso soy yo. Por lo tanto, para Descartes, aquí estamos llegando ya ahora no a una noción
más o menos vaga de la cual podamos estar completamente seguros, sino que este es un fundamento a partir del cual estamos absolutamente seguros, y es de que existimos como seres pensantes. Marlon. Creo que Germán levantó la mano primero, no sé si él Ok, quiere hablar. perfecto, estaba revisando eso. Germán, adelante. Por ahí a Marlon. No, profe, que yo quería hacer nada más un comentario que en algún momento había leído relacionado a lo que usted menciona, que en teoría lo de la glándula pineal era porque él había descubierto como que no había un homólogo, que si usted partía el cerebro a la mitad, no iba a encontrar dos glándulas pineales, y de ahí que surgiera como la tesis de que básicamente ahí era el origen de los pensamientos o demás. Ah, muy O eso había bien. leído. Ah, muchas gracias por esa aclaración, Germán. Muy atinente, muy amable. Marlon. Yo le quería hacer una pregunta, es que me conflictúa mucho eso que usted dice de los verbos que tienen que ver con el cógnito y tienen que se relacionan necesariamente con un ser pensante. Sí. Si yo digo entonces, yo toco algo, entonces eso no me tiene que relacionar necesariamente con un cuerpo, y entonces yo tendría que dudar del cuerpo. Pero es que sí, tocar es algo completamente, tocar propiamente hablando es material, es corporal. Ahora, aquí lo que hay que hacer es una precisión, y esa precisión la hace Descartes, pero en la sexta meditación. Entonces se la adelanto. Nosotros por medio de los sentidos generamos experiencia. Hay un conocimiento que es directamente sensorial, por ejemplo, lo que percibimos por los ojos, por cualquiera de los sentidos. Sin embargo, en última instancia, nosotros conocemos es por medio del entendimiento, no por medio de los sentidos. Los sentidos dan datos, recaban información, pero quien conoce es el entendimiento. Esto tiene que ver con algo que vamos a explicar cuando lleguemos a ese lugar, y que es a partir de lo que definimos a Descartes como un racionalista. Sí, sí, es que sí me es muy problemático, porque entonces por regla de tres, todo lo que yo diga que remita a algo que permita ese efecto, yo digo, eso también existe, pero no, sí, ahora sí tienen razón, sí, es que me quedó muy raro, porque entonces yo en este momento estoy tocando una botella de agua, Sí. entonces mi cuerpo existe porque estoy tocando algo, me explico, así como mi mente existe porque estoy pensando algo, mi cuerpo, me va a entender, eso fue el problema que tuve. Ya, no, vamos a ver, después Descartes también le dedica una meditación a la existencia de los cuerpos. Sí, efectivamente. Sí, entonces voy a esperar. Muchas Sí. gracias, bro. No, a usted también por su pregunta. No sé si habrá alguna otra pregunta o comentario a propósito de lo que hemos visto en estas dos primeras meditaciones. Sí, profe, Adelante. no sé, disculpen que no les dé el dato exacto, pero no sé si han escuchado de un experimento en el que le quitaron una parte del cerebro a un grupo de personas y estas personas quedaron como zombies. De alguna manera parecía como que ya no tenían conciencia. Es un experimento famoso. Uh-huh. Eso me hace pensar en esta separación de la mente, el alma y el cuerpo, ¿verdad? Me hace pensar, no vemos mentes, no, pero vemos cuerpos. Uh-huh. Y hay cuerpos que uno siente que no tienen mente. No sé si me explico. Comprendo. Como, sí. Ajá, sí, perdón. Sí, entonces, no, tranquilo, que sí me parece más adecuada la idea de pensar que la mente sí está un poco separada del cuerpo, pero sí están relacionadas. Sí. Yo no conozco nada de un experimento propiamente hablando. Sí sé que había tratamientos en algún momento, digamos, eran modernos, digamos, en los que a ciertas personas que habían cometido algún tipo de crimen o que tenían ciertos tipos de padecimientos mentales, les hacían una incisión en el cerebro, le hacían un corte en el cerebro y los dejaban prácticamente hechos un vegetal. Logotomías, profe. Lobotomías, efectivamente. De hecho, eso ustedes lo pueden. Hay una película, Desde el infierno, que es con Johnny Depp. Es una hipótesis, es una película donde se plantean los crímenes de Jack el Destripador.
la película, pues es simplemente una película, pero ahí se evidencia un procedimiento, o este procedimiento, que era que y simplemente a alguna persona la dejaban hecha un vegetal precisamente como un castigo penal, ¿verdad? Entonces, sí, eso ocurría. Efectivamente, eso es así. Si se afecta, digamos, el funcionamiento del cerebro, las personas quedan afectadas también en ese sentido. También hay accidentes físicos que generan cambios incluso de personalidad. Ay, ahora se me olvidó el nombre. En un texto de Damasio que se llama El error de Descartes, se habla de un trabajador que trabajaba poniendo los rieles del ferrocarril en Estados Unidos. Este señor lo que hacía era que con una barra iba poniendo las dinamitas que tenían, que después detonarse para ir avanzando en las obras. Y a este señor, a partir de una explosión, la barra se le incrusta por aquí, por debajo de la mandíbula, y le sale por la cabeza. Lo curioso es que esta persona no muere. Y eso está documentado porque fue un caso médico sonadísimo en una época donde obviamente no había no había tanto conocimiento como el que hay ahora, y sin embargo fue todo un hito. Lo curioso es que esta persona, bueno, no muere, perdió el ojo, y además el hecho de que la barra le haya tocado el cerebro, sin matarlo, pero sí le tocó el cerebro, le afectó la personalidad. La persona se convirtió básicamente en otra persona. Y eso es también algo que tomar en cuenta a la hora de hablar, por ejemplo, de mentes y de qué significa tener una mente o qué es una mente. Eso es fascinante, ese mundo es fascinante. Profe, hay un caso que les puedo pasar el link para que lo vean si quieren. Phineas Cage, era Ese un es, caso muy famoso. Ajá. ese es, Phineas Cage, Que, sí. que más que, sí es cierto, la personalidad de él cambió por completo, pero yo creo que lo que más recuerdo fue que em, después de la operación, con el tiempo, él pasó todas las pruebas de inteligencia, digamos, pero se dieron cuenta que tenía muchos problemas para tomar decisiones. O sea, todos los días, cuando él iba a prepararse para ir al trabajo, por ejemplo, se ponía a ver todas las posibilidades que hay en sus zapatos, trajes, ropa, todo, digamos, como si fuera una computadora. Ya. Entonces, en el sentido de que él tiene que repasar una a una las decisiones, en vez de utilizar un sentimiento de decir, bueno, esos zapatos me gustan más, creo que serían los Ujú, mejores para hoy. ujú, Entonces, al final lo que se dieron cuenta, lo estudiaron, fue que él perdió la capacidad de sentir emociones. Y al no poder sentir emociones, no podía tomar decisiones, porque todas las decisiones eran plenamente racionales y cero emocionales. Entonces, al final, el estudio lo que trata de apuntar, ¿verdad? Es que las emociones en el ser humano son más importantes de lo que pensamos, porque son como un atajo a pensar rápido. O claro. sea, si hay racionalidad en parte, pero si fuéramos 100% racionales, duraríamos muchísimos y la emoción nos lleva a decidir por una de las posibilidades, digamos. Ya. Voy a pasarles el link ahí para que El Shapiro Perfecto. tiene que escuchar eso. Y ¿Perdón? unos cuantos, que yo conozco un montón de youtubers que tienen que escuchar ese caso. Bueno, estaría bien, me imagino. Bien, no sé si habrá una última pregunta o un comentario rápido, porque ya estamos llegando al límite de tiempo de la clase. ¿Alguna última cosa? Si no, entonces, por favor, revisemos para la siguiente clase las meditaciones, en este caso, la cuarta y la sexta. Y la tercera y la quinta la vamos a dejar específicamente para la parte del curso en la que nos dedicamos al contenido del problema filosófico de Dios, que es la segunda parte y la parte final del curso, al cual ahorita llegamos, en todo caso. Por lo demás, por ahora, nada más agradecerles la atención y bueno, pues nos vemos el próximo lunes.